Muy buenos días a todos nuestros amigos y hermanos que, siendo pasadas las 10 de la mañana de este sábado 29 de junio, ya están conectados con nosotros en este nuevo culto de adoración. Han sido días muy fríos luego de las abundantes lluvias, pero sabemos que el calor y abrigo que el Espíritu Santo da a nuestras vidas es mayor y podremos participar con corazón alegre en esta mañana, en este culto de adoración. Los invito a orar para buscar la presencia de nuestro Dios. Oremos. Padre amante y misericordioso que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu santo nombre. Padre amado, gracias te damos por tus bendiciones, por tu protección y Padre amado por todas las cosas que tú has hecho por nosotros durante esta semana que terminó. Al comenzar este día queremos pedir tu presencia, tu compañía en este programa y en este sábado que tú nos das, podamos juntarnos, reunirnos con todos nuestros amigos y hermanos esta mañana para adorar tu nombre. Bendice a cada amigo conectado esta mañana, a cada hermano que está viendo este programa también. Padre amado, esta mañana te quiero pedir por unos amigos que están sufriendo un problema de salud, algún problema familiar o algún problema de trabajo. Sé tú con cada uno de ellos, Padre amado, que tu presencia esté en medio de ellos y tú les puedas abrazar en este momento. Padre querido, acompáñanos en este programa, te lo rogamos sin mérito alguno, sino en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Saludamos en esta hora a Rosa Nassif, que nos saluda desde Belém do Pará, en Brasil. Un abrazo para Rosita, que vive en esas cálidas tierras en Brasil. También saludamos a Nancy Pérez, que nos envió también sus saludos a través de nuestro canal, y a todos quienes semana a semana nos acompañan en nuestro programa. Muy bien, los invito ahora a alabar a nuestro Dios, cantando con mucha alegría estos siguientes himnos. Cristo, alivio Él me da.
así moramos juntos, Jesús y yo. Mis faltas no ignora, mis males puede ver, anhela que me apoye en él, me puede sostener. Él guía mi alma a la luz, me indica mi deber, así andamos juntos, Jesús y yo. Confío en mis penas, le digo mi gozar, con él no siento ya temor y alegre puedo andar. Me dice lo que debo hacer, me impulsa a progresar, así hablamos juntos, Jesús y yo. Él sabe cuánto anhelo salvar a un pecador, me ruega ir a pregonar cuán grande es su amor, que anuncie eterna redención con fe y con fervor, así obramos juntos, Jesús y yo. Canto el gran amor de aquel que primero a mí me amó, pues dejó la gloria ya y en el Gólgota murió. Al amor ensalzaré, alabando al que murió.
Narik saludaba a menudo a su vecina Anaid en las montañas de camino al trabajo. Se detenían a conversar y creció su amistad. Un día, mi vecina me contó que se había abierto una nueva cafetería. Era un café vegano saludable, llamado Doctor Vegano. Me interesó, porque me encanta llevar un estilo saludable. Trabajo en un banco cerca del café, así que todos los días almorzaba allí. Este café, en el centro de Ereván, Armenia, era dirigido por adventista como un centro urbano de influencia. Narik sabía que su vecina era adventista, pero, en realidad, no sabía qué significaba eso. Narik creía en Jesús, pero no estaba interesada en asistir a ninguna iglesia. Recuerdo muy bien la primera vez que fui. Había algo bueno dentro de estas personas. Una paz espiritual y una calma que nunca había visto en nadie más. Narik comenzó a participar en las actividades que ofrecía el centro. Una de ellas era una noche de juegos sobre temas bíblicos. Después de la primera noche, se dio cuenta de que había mucho que no sabía de la Biblia, así que comenzó a leer más. Narik decidió que sería mejor visitar la iglesia adventista para obtener respuestas a sus preguntas. Después de asistir a la iglesia durante un año, me invitaron a un campamento de vida saludable. Decidí ser bautizada allí y ese fue el día más feliz de mi vida. Narik está muy agradecida de su vecina Anaid y de la gente del café Doctor Vegano. Los centros urbanos de influencia, como Doctor Vegano, pueden ser un puente fundamental entre la iglesia y su comunidad. Ereván es la capital de Armenia y su ciudad más grande, con más de 1 millón de personas. 1/3 de la población del país vive aquí. Ciudades como Ereván son desafíos misioneros cada vez mayores y los adventistas tienen la oportunidad de crear vínculos importantes con quienes los rodean. Lamentablemente, el trabajo misionero en las ciudades es costoso. El café Doctor Vegano tuvo que cerrar sus puertas debido al alto costo del alquiler. Los adventistas que lo dirigían lamentan esta pérdida, pero lo siente más la comunidad que tenía un espacio divertido y seguro donde pasar su tiempo. Doctor Vegano tiene una oportunidad de reabrir, pero necesitan su ayuda. Una parte de la ofrenda de este 13º sábado ayudará a restablecer Doctor Vegano en un edificio nuevo y mejorado. Esto les dará la oportunidad de tener su propio espacio y les dará estabilidad para que puedan establecer vínculos como el establecido con Narik. Por favor, ore por el futuro Doctor Vegano y los adventistas de Ereván y su amor por la misión. Gracias por su generosa ofrenda de este 13º sábado. Hola, querido. Antes de comenzar con el estudio de la lección, voy a responder una pregunta. ¿Por qué nacen niños con problemas? En otras palabras, ¿por qué sufren los inocentes? En cierta ocasión, Jesús y sus discípulos estaban caminando y vieron a un hombre ciego de nacimiento, un sufridor, una persona inocente que no habían hecho nada para nacer ciego. Pero los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? La respuesta del Señor Jesucristo es interesante. Él dijo, ni este pecó ni sus padres, sino que para que las obras de Dios sean reveladas, este nació así. Eso parece injusto. Quiere decir que Dios permite que
nazcan personas con problemas solo para que las obras de Dios se revelen. ¿Qué tipo de Dios egoísta sería ese? Aquí necesitamos entender que en el griego ese ¿para qué? Ni este pecó ni sus padres, pero ¿para qué? Esa interjección ¿para qué? En griego es iná, que quiere decir ya que, o para qué. Ahora vamos a leer el texto de la manera, ni este pecó, ni sus padres. Pero ya que ha nacido así, las obras de Dios se van a revelar. Oh querido, desde que el pecado entró al mundo, el dolor es una ley. Sufren los grandes, los pequeños, los culpables, los inocentes, los hombres, las mujeres, los niños, los ancianos. El dolor es inevitable, pero ya que el dolor es inevitable, mientras Cristo no vuelva, porque cuando Cristo vuelva acabará el dolor, ya que mientras estamos en este mundo, ya que el dolor es inevitable, las obras de Dios serán manifestadas. Esto es maravilloso. Dios no es culpable del sufrimiento. El pecado entró por causa nuestra. Hoy peregrinamos en este mundo de dolor, pero nos resta la esperanza de que Jesús viene para colocarle un punto final al dolor en este mundo. Ahora sí vamos a la lección número 13 para el 29 de junio del año 2024. Esta es la última lección. La próxima semana entramos al estudio del Evangelio de San Marcos, un nuevo trimestre. Pero la última lección de este trimestre tiene como título El triunfo del amor. Y el propósito de este estudio es mostrar que finalmente, después de una larga lucha, de un largo conflicto, finalmente el amor de Dios vencerá. Finalmente el dolor tendrá fin. Finalmente entraremos al reino de los cielos con el Señor Jesucristo. Hablemos del primer subtítulo, Esperanza en tiempos difíciles. Mira, aquí vamos a hablar del fin del tiempo de gracia y de la angustia de Jacob. Te digo una cosa, Dios es amor. Si dependiese de Dios, todos los seres humanos se salvarían. Pero no depende solo de Dios. Dios ha hecho todo lo que era necesario hacer para salvar al ser humano. Pero como Dios creó al hombre libre, no lo puede forzar, no le puede obligar a aceptar la salvación. Y por más que el plan de redención se haya cumplido, todo se haya realizado para nuestra salvación, si nosotros no queremos, pues la salvación no tiene ningún valor para nosotros. Esta idea va contra el universalismo, porque hay gente que cree que Dios es amor, Dios es misericordia y por tanto todos se salvarán. No. Dios es misericordia, Dios es amor, pero solo se salvarán los que acepten la salvación en Cristo. Hoy día, Dios llama, toca la puerta del corazón, insiste una y otra vez. Pero va a llegar un momento en que Jesús necesita volver y el tiempo de gracia llegará a su fin. Y eso es lo que dice Apocalipsis 22, 7, 11 y 12. Leo. He aquí vengo pronto, dice Jesús. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro, que contiene la verdad, ¿no es cierto? El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Interesante este texto. El tiempo de gracia
tiene fin. Va a llegar un momento antes de la venida de Cristo en que las puertas de la gracia se cerrarán. Pastor, ¿cuándo va a suceder eso? No, ni tú, ni yo, ni nadie puede saber, solo Dios. Pero se va a cerrar. Hasta ese momento, el que podía ser salvo, sería salvo. El que aceptaba, sería salvo. Por más pecador que hubiera sido en la vida, si se arrepentía, si confesaba, si aceptaba la gracia de Cristo, estaba salvo. Pero cuando el tiempo de gracia se cierre, ahí el que es justo seguirá siendo justo. Y el que estaba perdido, pues estará perdido. Ya no hay más posibilidad de salvación. Pero no necesitas asustarte, porque Daniel capítulo 12, 1 y 2 dice lo siguiente: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. No voy a explicar por qué Miguel es el gran príncipe, pero si aquí el texto dice que el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, se refiere al príncipe, al hijo del rey de los reyes, al Señor Jesucristo. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. El tiempo de gracia se acabará y ahí comenzará el periodo de la gran angustia. La Biblia le llama la angustia de Jacob. ¿De qué se trata ese tiempo de angustia? La angustia de Jacob. ¿Te acuerdas aquella noche que Jacob estaba regresando para ver a su hermano Esaú? Y cerca del río Jaboc, a las orillas, él se arrodilló y oró y oró y lloró toda la noche. Estaba viviendo su noche de angustia. ¿Por qué? Porque al día siguiente se encontraría con su hermano, a quien había engañado, a quien había traicionado. Y la angustia de Jacob era la siguiente: mañana me voy a encontrar con mi hermano. ¿Será que él me perdonó y me aceptará? ¿O será que él no me perdonó y me destruirá? Esa angustia fue tan intensa, tan grande en la vida de Jacob. Y ahora la palabra de Dios toma esa angustia de Jacob como la angustia de los hijos de Dios en los últimos tiempos. Cuando la puerta de la gracia se haya terminado, ya no hay más oportunidad de arrepentimiento, entonces vendrá a nuestra mente la angustia. Sabemos que el tiempo de gracia terminó. No sabemos cuándo, pero sabemos que el tiempo de gracia terminó. Y la angustia es: ¿cuándo se cerró el tiempo de gracia? ¿Cuando yo estaba afuera o cuando yo estaba adentro? ¿Cuando yo estaba andando en los caminos de Dios o cuando yo estaba andando en los caminos de pecado? ¿Cuándo se acabó el tiempo de gracia? Mañana me encontraré con mi hermano mayor, el Señor Jesucristo. ¿Será que Él me perdonó y me aceptará? ¿O será que Él no me perdonó y me destruirá? Esa será la angustia terrible del pueblo de Dios. Pero querido, tú no tienes nada que temer. Hoy entrégale la vida al Señor Jesucristo. Hoy acepta al Señor Jesucristo. Si tienes que ser bautizado hoy, bautízate en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Vamos a la segunda parte del estudio bajo el subtítulo de Esperanza en el pronto regreso de Jesús. Mira, querido, el hecho de que hoy todo parezca tranquilo, relativamente, ¿no? Porque oímos guerras y rumores de guerras allá lejos en el Medio Oriente, aquí cerca en Venezuela, en fin. Pero el hecho de que aparentemente todo está tranquilo no quiere decir que Jesús se olvidó de nosotros y que Jesús no volverá. El hecho de que la violencia, la miseria, la traición,
proliferan, no quiere decir que Jesús no volverá. El hecho de que muchos vivan como si Dios no existiera, dando rienda suelta a sus instintos, a sus impulsos carnales, no quiere decir que Jesús no volverá. Uno de cada 25 versículos del Nuevo Testamento habla de la venida de Jesús. La venida de Jesús no es una teoría, no es una vana esperanza, es una realidad. Cristo va a venir cuando en la agenda divina llegue el día y la hora de la venida de Cristo. Él vendrá para ponerle un punto final a la historia del pecado. Por eso Juan 14, 1 al 3 contiene las palabras del propio Señor Jesucristo que dijo: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. De esta promesa maravillosa que el propio Señor Jesucristo hizo, Él dijo: vendré otra vez. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que cambie su opinión. Dios es Dios. El Señor Jesucristo es Dios, uno con el Padre y con el Espíritu. Y Él dijo: vendré otra vez, y puedes creer que el Señor Jesucristo vendrá. Aunque los seres humanos hoy día, muchos se burlen, se ríen de la bendita esperanza de la vuelta de Cristo, Él vendrá. Y a sus hijos, a los que creen en su palabra, Él les dice: no se turbe vuestro corazón. En otras palabras, no os entristezcáis, no os desesperéis, aunque veáis el pecado multiplicándose, aunque veáis que el mundo parece que se va a desaparecer solo, no temáis, porque yo volveré. ¿Y qué es lo que Tito 2, 11 al 14 dice? Leo: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, la gracia de Dios, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria y justa y piadosamente. Quiere decir que la gracia de Dios no hace que vivamos como querramos, sino que la gracia de Dios nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Qué dice Pablo en la carta a Tito? Dice que la gracia del Señor Jesucristo se manifestó, colocó en nuestro corazón la esperanza de su venida, de su segunda venida. La gracia del Señor Jesucristo nos enseña a vivir sin mancha en este mundo. Y dice que la gracia del Señor Jesucristo visa preparar un pueblo para encontrarse con Cristo, pero un pueblo celoso de buenas obras. ¿Tú ves de qué manera maravillosa Pablo une la gracia y las obras? Somos salvos por la gracia para preparar un pueblo deseoso de buenas obras. Las obras tienen un lugar en la vida del cristiano. Las obras no salvan, la gracia salva. Pero si la gracia te salvó, vas a producir buenas obras. Vas a seguir en obediencia a los 10 mandamientos de Dios. Vamos a la tercera parte. Aquí se habla del milenio en la tierra. ¿Qué sucederá cuando Jesús regrese? Veamos lo que dice Apocalipsis 20, 1 al 3. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán. Luego los vivos se unirán a los resucitados e iremos con el Señor Jesucristo por 1000 años. Los que no creyeron en Jesús
serán muertos con el resplandor de su venida. Y los que ya estaban muertos sin creer en Jesús permanecerán muertos. Nosotros iremos al cielo con Jesús por un periodo de 1000 años. ¿Y a qué nos dedicaremos? ¿Cuál será nuestro trabajo? Esta es la cuarta parte de nuestro estudio bajo el subtítulo del juicio en el milenio. Mira lo que dice Apocalipsis 20, 4 y 6. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. ¿Qué es lo que entendemos aquí? Voy a hacer un resumen nuevamente. Cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán. Los vivos que fueron fieles al Señor Jesucristo y a su palabra, se unirán con los resucitados e irán durante 1000 años al cielo. Los muertos que no creyeron en Cristo permanecerán muertos. Y los vivos que no creyeron en Cristo morirán con el resplendor de su venida. El diablo prácticamente estará preso por las circunstancias. No tendrá a quién engañar, no tendrá a quién seducir. Estará preso no con cadenas, sino preso por las circunstancias. La tierra desolada, vacía. ¿Y qué harán los redimidos en el cielo? El texto bíblico que acabo de leer dice que se abrirán los libros y ellos revisarán. ¿Por qué? Porque algunas personas que tú piensas que se salvarán no estarán allá. Y algunas que tú pensabas que se perderían estarán allá. Y entonces, para aclarar cualquier duda, tú tendrás la oportunidad de revisar los libros. A eso se llama el juicio del milenio. No es un juicio que determina nada, es un juicio que comprueba por qué las cosas fueron como fueron. 1000 años. Al terminar los 1000 años, pues Dios decide traer la santa ciudad a la tierra, porque nuestro verdadero hogar será en esta tierra. En el cielo estaremos solamente 1000 años. Volveremos. Pero ahí, en esta tierra, los muertos de todas las edades resucitarán. A eso se llama la segunda muerte. Y el diablo quedará contento, porque al ver a todo el mundo resucitado va a decir, nuevamente, ahora sí. Y cuando Jesús está volviendo con la santa ciudad y los redimidos, el diablo va a hacer guerra. Y ahí sí va a llover fuego y azufre y el punto final del pecado. Ya no se levantará nunca más. Estamos entre dos eternidades. Mira lo que dice la quinta parte. Cuando Jesús regrese, solo habrá dos grupos. Leo lo que dice 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Solo dos grupos. Aquellos que confiaron en Cristo, aceptaron la gracia de Cristo, y aunque en algún momento de su vida, cuando no conocían a Jesús, vivieron en la miseria, el pecado, pero se arrepintieron y aceptaron a Jesús, estarán en el grupo los redimidos para recibir el galardón que Jesús viene a traerles. El otro grupo es aquellos que no obedecieron a Jesús y que muchas veces, pensando obedecer a Jesús, solo obedecieron tradiciones humanas. Aquellos que cerraron sus ojos a la verdad de la palabra de Dios, cerraron sus oídos al evangelio puro y eterno de la palabra de Dios. Solo dos grupos, ovejas y cabritos. Las vírgenes prudentes, las vírgenes insensatas. Cristo viene para llevar a su pueblo. ¿Eres tú parte de su pueblo?
Abre tu corazón a Jesús. Entrégale tu vida. Oh querido, no se trata de esta es mi iglesia, la tuya es esta, yo defiendo mi iglesia, tú defiendes. No se trata de eso. Se trata de abrir los ojos a la palabra de Dios y seguir lo que la palabra de Dios dice y hacer caso a la voz del Espíritu Santo que te habla. Que Dios te bendiga ricamente. Si no nos vemos nunca en esta tierra, yo quisiera verte un día en el reino de los cielos. Un gran abrazo. Felicidades. Hola niños, buenos días, feliz sábado, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos en otro sábado nuevamente reuniéndonos ¿para qué? Para adorar y alabar a Jesús. Y en este momento también, ¿qué vamos a aprender? Vamos a aprender una historia que nos va a enseñar cómo Dios cumple sus promesas. Leamos dónde está nuestro versículo de especial. Está en Éxodo 1:7. Y los hijos de Israel fructificaron y crecieron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y la tierra se llenó de ellos. ¿Se acuerdan que hemos estado repasando que Dios le prometió a Abraham que iba a tener muchos hijos? Bueno, acá nos está diciendo que sí, que eran muchos, que la tierra se llenó de ellos. ¿Se acuerdan que Abraham tuvo un hijo que se llamaba Isaac? Y este hijo que se llamaba Isaac tuvo dos hijos, uno que se llamaba Esaú y el otro que se llamaba Jacob. ¿Y Jacob cuántos hijos tuvo? 12 hijos. 12. Entonces, con esta familia comenzó a tener mucha más familia y ya no fue una pequeña familia, sino que fue una familia muy grande. ¿Se acuerdan que también por ahí repasamos que hubo una hambruna y tuvieron que viajar hacia Egipto y que estaba José ahí? Claro, bueno, después que José estaba ahí, toda la familia de Jacob se quedó en Egipto. Y todos los descendientes de Jacob se llamaban israelitas. Y como comenzaron a tener mucha familia, mucha gente, el pueblo se llamaban los israelitas. Y fueron tantos y eran tan bendecidos por Dios que llegó un momento que el faraón como que no le gustó mucho esto. ¿Y qué pasó? Después de 400 años fueron esclavos. Pero Dios no es que se acordó, Dios tenía un propósito con ellos. Dios les dijo, los voy a liberar. ¿Y a quién usó? Usó a Moisés para este acto de liberación. Dios siempre cumple sus promesas. Al pueblo de Israel lo acompañó porque quería que este pueblo fuera un ejemplo para otros pueblos de adorar al único Dios,
al que nos crea, al que nos sostiene, al que nos cuida, que nos redime, que nos acompaña. Niños, como familia grande de israelitas, nosotros también pertenecemos a ese pueblo, porque nosotros también, ¿qué estamos esperando? Que Jesús venga a buscarnos. ¿Qué les parece si estamos todos preparándonos para ese hermoso momento? ¿Cómo lo vamos a hacer? Compartiendo con nuestros amiguitos, contándoles que Jesús viene a buscarnos, contándole a nuestra familia, a nuestros primos, a nuestros tíos, a nuestros abuelitos, ¿a quiénes más? Sí, a los que pueden ser primos de los primos de los primos, ¿no es cierto? Así es la familia. Oremos, niños, para que estemos preparados para encontrarnos con esta gran familia que es el pueblo de Dios, que antiguamente se llamaban israelitas, y nosotros también queremos encontrarnos con Jesús. ¿Oramos? Padre eterno que estás en el cielo, gracias por este sábado, porque tú lo apartaste para que nosotros nos acordemos cada sábado que eres nuestro Dios. Queremos honrarte y queremos alabarte. También queremos estar preparados cuando Jesús venga a buscarnos. Te pedimos que nos ayudes en cada momento. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a cantar todos. 13 y 14. Tú me tejiste en el vientre de mi madre. Te alabo, porque formidables y maravillosas son tus obras. Tú me tejiste en el vientre de mi madre. Te alabo, te alabo. Tú me tejiste en mi madre. ¿Te has preguntado alguna vez qué es lo que te da fuerza para vivir, ánimo, energía para seguir adelante? ¿Será solamente la dieta o será algo más que está aquí y está aquí? Jesús dijo en San Mateo 7:7, pidan y Dios les dará, busquen y encontrarán, llamen a la puerta y se les abrirá. En una gran iglesia de Nueva York acababa de instalarse un nuevo órgano de tubos y era un instrumento costoso y los feligreses reunidos aguardaban con expectativa el momento de escuchar su música. Pero precisamente en el instante cuando iba a comenzar el oficio religioso, se produjo un desperfecto en la instalación eléctrica. Y de inmediato se llamó al electricista, quien después de arreglar la falla le hizo llegar un papelito al organista con estas palabras, después de la oración llegará la fuerza. After prayer, power will come. El técnico se refería a que una vez que terminara la oración introductoria,
del servicio religioso, el organista podría disponer del instrumento. Pero sin darse cuenta, con esas simples palabras hizo una valiosa declaración. Después de la oración llegará el poder, llegará la fuerza. ¿Habías pensado alguna vez en esta verdad? ¿Sabías que la oración es poder? Sin embargo, hay quienes sostienen que es un simple proceso de autosugestión que permite al individuo estimularse a sí mismo. Por otro lado están los que creen que la oración consiste en vencer la mala voluntad de Dios, cuando en realidad es asirse de su buena voluntad. Pero por encontradas que sean las ideas existentes acerca del valor de la oración, no puede dudarse de sus efectos benéficos en la vida de quienes la practican. Tomemos el caso de un hombre con situaciones enredadas que no sabe de qué manera resolver, y veamos cómo por medio de la oración sus problemas parecen desaparecer o por lo menos mitigarse. Situémonos también en la posición del hombre que todo procura arreglarlo sin el auxilio divino, y veremos a un ser abrumado con las cargas de la vida que no tiene a su alcance un poder sobrehumano del cual depender. Es que la oración, amigos, nos permite entrar en audiencia con Dios. Y cuando es la expresión sentida del corazón, se convierte en una conversación amigable con el Creador, que nos da fuerza en la debilidad, sabiduría en la ignorancia, consuelo en el dolor y paz en la aflicción. Pero para que nuestras plegarias sean contestadas, existe una condición, y es esta: la fe. Amonesta el apóstol Santiago: pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y el propio Jesús enseñó que la plegaria de fe aún podría mover montañas, las montañas de dificultades que a veces se presentan en la vida. Y también enseñó: al que cree, todo le es posible. Tal es el maravilloso valor que tiene la fe en la vida de quien hace de la oración un hábito de permanente relación con Dios. Por lo tanto, prueba hoy elevar una plegaria al Altísimo para que Él ilumine y conduzca tu vida. Haz de esta práctica tu hábito diario. Ora con fe y Dios atenderá tu petición, porque la promesa no falla. Pidan y Dios les dará. Busquen y encontrarán. Llamen a la puerta y se les abrirá. Repite conmigo esta oración que aparece en la pantalla. Padre nuestro que habitas en los cielos, te doy gracias porque sabes atender mis ruegos y porque en la oración hay poder. En esta hora vengo a ti en busca de tu dirección. Líbrame de todo lo malo, prospera mis actividades, bendice a mi familia, dame el valor para hacer siempre lo recto, para amar a mi prójimo y para perseverar en la lucha cotidiana. Que mi vida sirva para bendición de otros, que el éxito y la dicha no se aparten de mí. Llena mi mente con pensamientos elevados y que tu presencia sea real en mí. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Oh, si comenzáramos y termináramos cada día con una plegaria semejante a esta, con todas las variantes que queramos introducir, ¿no te parece que caminaríamos más seguros y felices por la vida? Dios te bendiga y recuerda, en el viaje de esta vida, las cosas van a terminar bien si tienes a la Biblia como tu GPS y a Jesús como tu guía, porque esa es una mejor manera de vivir. Abraza hoy la cruz de Cristo, donde Él sufrió y murió por ti. Tu sacrificio
juicio verás es muy pequeño al lado de riquezas que Cristo nos guardó. Abraza hoy el amor de Cristo, pues Él te pide que améis también. Recibirás la compasión de Cristo, Él es quien moldea tu corazón a Dios. Preciosa cruz, descansamos en ti, Dios, haznos más valientes para enfrentar la vergüenza y el mal que en hombros tú cargaste. Abraza hoy la vida eterna que a través de Cristo obtendrás. En el Calvario y en una tumba donde Él murió, por tanto tu cruz soporta ya. Con la letra de esta hermosa alabanza en nuestros corazones, los invito a escuchar el mensaje esta mañana, que sin duda será de bendición para cada uno de nosotros y que contribuirá a nuestro crecimiento junto al Señor. Hola Iglesia de Ñuñoa, buenos días. Estamos acá en sábado de mañana exponiendo, o vamos a comenzar a exponer la palabra del Señor. Queremos estudiar una parábola que quizás muy conocida, pero que siempre tiene aristas diferentes, enseñanzas que el Señor nos dejó. Así que, pero antes de comenzar esta reflexión, este estudio, vamos a invocar el nombre de nuestro Dios. Así que los invito a orar allí en sus casas. Oremos. Padre amado, en este momento rogamos tu presencia, queremos que sea el Espíritu Santo el que nos guíe a toda verdad, en cumplimiento de tu promesa que tú nos dejaste. Señor, que al abrir tu palabra, seas tú quien nos enseñe, que nos persuada, que nos contriñe. Por favor, lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, en esta mañana, como les decía, vamos a estudiar allí Mateo 25, del 1 al 13. Los invito a buscar sus Biblias allí en sus casas, a abrir allí en capítulo 25. En mi Biblia dice como título Parábola de las 10 vírgenes. Ustedes saben que una parábola es una figura literaria que en el fondo muestra, ¿cierto?, como una figura enseñanzas que el Señor quiere rescatar a través de situaciones, a través de quizá un poco ficticias, pero hay una enseñanza, o más de una enseñanza, que el Señor nos quiere mostrar a través de esto. 25 leo.
Versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, dijo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Y el versículo 13 dice: velad, pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Bueno, hermanos, las bodas, porque aquí estamos hablando de 10 vírgenes que estaban esperando al esposo. Esta era una boda. Una boda en el Oriente no es el concepto que nosotros tenemos de boda aquí en el Occidente. En el Oriente una boda prácticamente se tomaba en una semana. Había toda una preparación, todo estaba en base a los contrayentes, en este caso a estos jóvenes que iban a contraer matrimonio. Se les decía de otra manera, la puerta de sus casas estaba abierta, todos pasaban al frente de sus casas, le decían príncipe o princesa. Por ejemplo, el pastor, o en eso entonces el rabino de la sinagoga, del lugar donde se iba a producir este matrimonio, hasta él suspendía, dice, su prédica, hacía una pausa para ir a saludar a estos novios, a este matrimonio. Los preparativos eran rigurosos y la ceremonia era tan importante para toda la comunidad. Y esto es clave, la procesión. Aquí había una procesión nupcial. La procesión comenzaba en la casa del esposo, ¿ya? Ahí empezaba la procesión. La procesión se dirigía a la casa del papá de la novia, y ahí, ¿cierto?, tomaba a la novia y la llevaba a la casa del novio, donde se hacía la fiesta, donde estaba toda la gente esperando. En esa circunstancia se produce esta parábola y a donde estamos analizando en esta mañana. Todas las 10 vírgenes, es interesante, todas las 10 vírgenes estaban arregladas, todas tenían sus lámparas, ¿ya? Todas fueron invitadas, ninguna faltó, todas llegaron a tiempo, no llegó ninguna atrasada, todas traían, ¿cierto?, su lámpara encendida. Es interesante notar que esta parábola no está dirigida a los no creyentes, porque esta parábola está dirigida a todas esas personas que de alguna manera ya conocían este mensaje de que ese esposo venía. Está orientada esta parábola a los que creen, no a los incrédulos. Todos estaban invitados, como les decía, y todos aceptaron la invitación. Pero ¿dónde estaba la diferencia?
Porque hay una diferencia invisible que hasta el momento no detectamos. O sea, todas llegaron con sus lámparas, todas inicialmente traían aceite, todas estaban invitadas, todas llegaron a tiempo, pero había algo que no era visible hasta ese momento, que es cuando se produce el llamado, que es la provisión del aceite. Dice que eran 5 imprudentes y 5 o insensatos o imprudentes, no previsoras. Y aquí llegamos a lo que significa ese aceite. Si nosotros vamos a Zacarías 4, vamos a ver que Zacarías 4, y leemos del versículo 1 al 6, dice: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo: ¿qué ves? He mirado y aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Y proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dijo: no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ese aceite simboliza el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, nada de lo que hacemos tiene valor. Alguien puede estudiar constantemente la Escritura, pero si no da lugar al Espíritu Santo, no hay revelación, no hay iluminación. Nunca, tampoco por mucha capacidad quizá intelectual que tengamos, si no está el Espíritu Santo obrando en esa mente, tampoco, si no es con su Espíritu. El buscar la santidad, realizar obras, todas las formas aceptables de la piedad, pero si no permite que el Espíritu Santo santifique ese corazón, nada alcanza. Nosotros podemos tratar de obedecer, tratar de hacer nuestro esfuerzo máximo, pero si el Espíritu Santo no es el que mueve, no es el que obra en mi voluntad, tampoco sirve. El Espíritu es el que debemos permitir que realice las acciones. No con esfuerzo personal, sino con mi espíritu, decía ahí Zacarías. No con la fuerza, ha dicho Jehová de los ejércitos. Quiero leer en Palabras de Vida de Gran Maestro, la página 338 y 339 dice: la clase representada, dice, por las vírgenes fatas no está formada de hipócritas. Sus componentes manifiestan respeto por la verdad, la han defendido, dice, y son atraídos hasta aquellos que la creen, pero no se han rendido a sí mismos a la obra del Espíritu Santo. No han caído sobre la roca, Cristo Jesús, y permitido que su vieja naturaleza fuera quebrantada. Y aquí está el problema o la situación. Podemos conocer la Biblia, podemos conocer las profecías, todo su mensaje, podemos incluso dar estudios bíblicos, pero si nuestra alma no ha sido quebrantada ante el Señor, no hemos ido con un corazón contrito, entregado al Señor, el Espíritu Santo no puede obrar, no puede ser huésped en esta alma. No han caído sobre la roca, Cristo Jesús, dice Elena de White. Esta clase se halla simbolizada también por las oyentes representados en el terreno rocoso. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? Cuando el sembrador sale y tira y esa siembra, ese grano cae entre rocas. Bueno, eso es lo que pasa. Reciben la palabra con prontitud, pero no asimilan sus principios. La influencia de la palabra no es permanente. El Espíritu obra el corazón del hombre de acuerdo con su deseo
y con sentimiento implantándole en una nueva naturaleza. Y eso es lo que quiere hacer el Señor. El Señor quiere implantar una nueva naturaleza, pero eso no lo hacemos nosotros, eso lo hace el Señor. Pero ¿cómo lo va a hacer el Señor si nosotros no se lo permitimos? Si nosotros no lo buscamos, si nosotros cada día, en vez de solicitar, pedir, rogar, clamar por ese Espíritu, no lo hacemos. Vivimos sin el Espíritu. Y eso es lo que quieren. No conocen a Dios, no han estudiado su carácter, no han mantenido comunión con Él. Por lo tanto, no saben cómo confiar en Él, cómo mirarlo y cómo vivir. Su servicio a Dios degenera en formalismo. Y aquí tenemos un síntoma que nos pasa mucho en nuestra iglesia. Nos quedamos en la ceremonia, nos quedamos en lo superficial, pero el Señor no quiere eso. El Señor quiere que le adoremos con su espíritu, que Él quiere que anide en nuestros corazones, porque Él va a hacer la obra. Y este es el aceite que estas vírgenes en un momento dado faltó. Dice Ezequiel 33, busquemos nuestra Biblia, Ezequiel 33, 31, dice así: y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Eso es lo que pasa, o que nos puede pasar a nosotros, en la misma iglesia. Podemos ir a la iglesia, podemos escuchar este mismo exposición de su palabra, pero no hacemos lo que el Señor quiere. No hacemos, nuestras acciones no están conformes a lo que el Señor desea por cada uno de nosotros, pero no como algo impuesto, no como un deber ser, sino que el Señor quiere que seamos movidos por el Espíritu Santo. Quiero también, segunda de Timoteo, si podemos ir a segunda de Timoteo, capítulo 3, dice del 1 al 5, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá ciertos hombres amadores de sí mismos. El versículo 5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. O sea, podemos tener una apariencia, pero no realmente estamos tomados de la mano del Señor. Esa es la falta de aceite. La diferencia entre un grupo de vírgenes y otro. Y el novio no vino a la hora que las vírgenes esperaban. La hora de su venida no la decidían las vírgenes. El novio lo decidía. ¿Por qué no vino cuando era conveniente para ella? Porque la relación con Dios no es una relación de conveniencia. La relación con Dios es una obediencia, pero que no tiene nada que ver con si me conviene o no. Cuando el clamor decía, el novio viene, que anunciaba la venida, dice, unas dijeron, tenemos poco aceite, dennos aceite, préstennos aceite. ¿Qué significa eso? Significa que las vírgenes sensatas le dijeron, no podemos, vayan a comprar. Ahí hay otra linda enseñanza y profunda que dice que no se puede comprar, ¿cierto? O no se puede trasladar la fe de uno a otro. La fe es personal, mi relación con el Señor es personal. Yo no puedo prestársela a alguien. Quizás mi fe puede ayudar a que otros se acerquen, pero tengo que tener una relación con el Señor. Y esa relación es de esa persona con el Señor.
Por eso que las vírgenes sensatas no le podían prestar aceite, porque esa convivencia con el Espíritu Santo no se puede trasladar. La fe es intransferible. Cada persona con la fe que tiene no puede llegar al Señor con la fe de otra. No se puede pedir prestado. Y ya no había tiempo. Dice la palabra de Dios, dice: las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotros mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. Hay un momento que puede ser, en el caso de la parábola, es la venida del esposo, es la segunda venida de nuestro Señor, que nosotros anunciamos. Pero esa segunda venida, en el caso de cada uno del que está viendo esto, puede ser en un momento, uno no anticipa cuándo se va de este mundo. Nosotros no somos dueños de saber cuándo ya no vamos a estar aquí. Entonces ahí, en esos momentos, es cuando a nosotros en el fondo nos llega la llamada del esposo. Porque los que mueren en el Señor, lo siguiente que van a ver va a ser justamente la venida del Señor para los que creen. Entonces, el que una persona baje al descanso, ahí es el llamado al esposo. Entonces nosotros tenemos que estar preparados ahora, no mañana, no sabemos, el mañana no nos pertenece, no sabemos qué va a pasar mañana. Por eso nuestra relación con el Señor, nuestra comunión, nuestra búsqueda, cada mañana, cada momento estar solicitando la unción del Espíritu Santo, que Él sea que guíe nuestras acciones, las motivaciones. El Señor es el que tiene que hacer esa obra, ese encuentro que tiene que haber, ese, como dice el N. White, el quebrantarse ante la roca. El quebrantarse ante la roca significa decir: Señor, yo no puedo hacer nada más, yo no puedo más, solo tú puedes hacer los cambios que mi vida necesita. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Cuando iban a comprar al aceite, llegó el novio y las vírgenes prudentes estaban con él al banquete. Las otras intentaron entrar, pero ya la puerta estaba cerrada. Aquí Jesús lleva a los apóstoles a esa escena del juicio final. Recordaron el sermón del monte que decía, que está ahí en Mateo 7, 21 al 23, que dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso está en Mateo 7, del 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, ¿cierto? Muchos mirarán en aquel día: pero Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces declararé: nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí es muy parecido a lo que el esposo le va a decir a las vírgenes que no estaban preparadas en ese momento. Nunca os conocí, no os conozco. Entonces el Señor, a través de esta parábola, nos quiere decir: prepárense, velen. Termina el versículo: velad. Velad significa prepararse, estar atento, no perder el tiempo. Hay un texto que está ahí en Efesios 5, 18, que el apóstol Pablo dice: dice 5, 18, 14, perdón, del 14 dice: por lo cual dice: despiértate tú que duermes. Mire lo que dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Por qué habla que estemos durmiendo, estamos muertos? Porque cuando no tenemos el Espíritu, para el Señor estamos muertos. Eso es lo grave. Acuerden de esa escena cuando uno de los apóstoles, de seguidores del Señor,
le dijo Jesús, déjame que vaya a dejar a enterrar a mi madre, a mi padre. ¿Y qué es lo que le dice Jesús a ese discípulo? Le dice, deja que los muertos entierren a los muertos. Qué fuerte. Pero es así cuando estamos lejos del Señor. Espiritualmente podemos estar muertos. Y aquí el apóstol Pablo nos hace un llamado. En Efesios 5:14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Otra vez vemos la palabra insensato, las vírgenes insensatas. ¿Por qué? Porque no aprovecharon bien el tiempo. No se prepararon para ese llamado. Estaban sin aceite en el momento clave. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, más bien sed, y aquí viene la parte clave, sed llenos del Espíritu. Ese es lo que quiere el Señor, que estemos llenos del Espíritu Santo, que estemos preparados, que tengamos aceite cuando llegue el momento de la crisis, el momento en que puede ser una enfermedad, puede ser algo muy grave, que estemos tomados de la mano del Señor, que el Espíritu Santo está haciendo su obra. Ezequiel 36 es un texto que describe lo que hace su Espíritu en el alma, en el corazón humano. Ezequiel 36, del 26 al 27 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esa es la obra que hace el Espíritu Santo y esa es la obra que nosotros debemos solicitar a diario, cada mañana. Espíritu Santo, tómame hoy día. Espíritu Santo, sé huésped en mi alma, transforma mi vida. Ayúdame, Señor. Ese es el llamado que yo quiero hacer en esta mañana. Quiero terminar con Salmo 51, que también ahí es la oración que hace David cuando cierto, va el profeta Natán a decirle su pecado. Le dice, Salmo 51, del día al 12, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu dentro de mí. No me eches delante de ti, y aquí lo clave, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Ese es mi llamado en esta mañana, hermanos, Iglesia Ñuñoa, que el Señor no quite de nosotros su Santo Espíritu, que lo pidamos cada día para que cuando el Señor venga estemos preparados, para que cuando llegue el momento de crisis o cuando el Señor nos llame al descanso, estemos con el Espíritu Santo en nuestras vidas. Que Dios los bendiga. Feliz sábado. Con este mensaje en nuestras mentes y corazones nos comenzamos a despedir agradeciendo su sintonía e invitándolos a que permanezca en nuestra sintonía, ya que viene el culto en vivo y en directo transmitido por el Departamento de Multimedia de nuestra iglesia desde nuestro templo ubicado allí en la comuna de Ñuñoa, en Santiago de Chile. Dios les bendiga y nos encontraremos la próxima semana en un nuevo culto de adoración. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.